Hey, bienvenidos todos. En esta lección práctica les enseñaré cómo aplicamos la teoría de premium y descuento con el Fibonacci en los gráficos. Así que vamos a darle. Como pueden ver, he dejado intacta la estructura que había mapeado con ustedes anteriormente para que todo sea más claro al momento de aplicar esta teoría con el Fibonacci. Entonces, lo que haré será simplemente ir trazando mi Fibonacci para ver mis áreas premium o de descuento entre los puntos swings a medida que voy avanzando con el precio y con los ejemplos. No voy a hacer mucho backtesting como lo hice con el mapeo de la estructura porque considero que es un tema bastante simple de aplicar, así que únicamente explicaré algunos detalles y ejemplos y estoy bastante seguro de que será más que suficiente para ustedes. Así que vamos a empezar desde el mismo punto donde inicié a mapear la estructura swing, que era este de acá, y la primera cosa que debemos entender es en qué tendencia del mercado se encuentra el precio. ¿Se encuentra en una tendencia bajista creada por lower lows y lower highs o en una tendencia alcista creada por higher highs y higher lows? Bueno, es bastante claro que el precio aquí venía quebrando continuamente los lower lows, lo que nos indica que se encontraba en una tendencia bajista. Ahora, la manera correcta de aplicar un Fibonacci en una tendencia bajista es esta. Nuestro punto A será siempre nuestro lower high y nuestro punto B será siempre nuestro lower low, ¿ok? Medimos ese impulso para ver hasta dónde retrocede el precio. Sabemos ya que ese 50% se le conoce como equilibrio o EQ, donde en una tendencia bajista las probabilidades más altas para operar pro tendencia, es decir, operaciones en corto, las tendremos en la zona premium, que es arriba o se encuentra por arriba de ese 50%, mientras que operaciones en contra de la tendencia, en este caso bajista, nos focalizaremos en posicionarnos por debajo de ese 50%, es decir, en el área de descuento, ¿ok? Bastante sencillo. En una tendencia bajista principalmente queremos focalizarnos en operar pro tendencia por arriba de ese 50% y contra tendencia por debajo de ese 50%. ¿Vale? Y exactamente lo contrario es en una tendencia alcista, que lo explicaré más adelante cuando estemos viendo esta parte del mercado. Ahora, una cosa que quiero aclarar es que el precio no siempre retrocederá a esos óptimos niveles, es decir, a área premium en una tendencia bajista o a área de descuento en una tendencia alcista. No siempre vamos a tener esas confluencias o confirmaciones perfectas, pero lo importante es simplemente entender las probabilidades que existen detrás de los escenarios que se nos presentan. Obviamente, en este caso de descuento y premium, sabemos que en una tendencia bajista, mientras más alto sea ese retroceso, más probabilidades deberíamos tener. Esta obviamente no es la única confirmación que necesitamos, añadiremos muchos elementos técnicos, pero sepan que en términos de descuento y premium es así como funciona la teoría a nuestro favor. Y lo mismo para un retroceso en una tendencia alcista. Vamos a tomar rápidamente este ejemplo aquí. Teníamos un swing low y un swing high, ¿ok? Mientras más bajo sea ese retroceso, mejor será, ¿ok? Porque como ya expliqué, se compra barato y se vende caro. Así que ahora vamos a seguir midiendo los retrocesos de cada impulso para ver hasta dónde llegan cada uno de ellos y explicar así algunos detalles. Así que este de aquí era el último swing high luego de que el precio confirmara ese boss. Entonces, una vez que confirmamos este swing high, sabemos ya que en una tendencia bajista este va a ser nuestro punto A y el lower low va a ser nuestro punto B. Así que vamos a seleccionar el Fibonacci de nuevo y sería desde un punto A hasta un punto B. Como pueden ver aquí, tenemos el 50% exactamente aquí, es decir, el nivel de equilibrio, y vemos claramente que el precio llega a esa área premium, es decir, por encima de ese 50%, donde ¿qué vemos que hace el precio? El precio realiza un shock en este retroceso interno que vemos aquí, ¿ok? Y ahí empieza su descenso, pero luego vuelve a retroceder a esta zona de oferta para agarrar liquidez de estos highs y luego sí continuar ese impulso bajista que venía creando, ¿ok? De esa tendencia en general. Así que una vez que el precio rompe nuevamente ese último lower low confirmado con el cuerpo de esta vela bajista, sabemos que nuevamente una vez que el precio empieza a retroceder, nosotros debemos medir con nuestro Fibonacci desde un punto A, que será el punto más alto. ¿Por qué? Porque es el swing high, hasta el swing low, en este caso aquí. ¿Okay? Vemos que este retroceso, si lo medimos, tiene exactamente más de 40 pips, por ende es un swing low válido, es decir, un lower low. Y en este caso, ¿qué vemos? Vemos que el precio no llega
a ese 50% o por encima de ese 50%, ¿ok? Sino que simplemente hace un pequeño retroceso, se mantiene en esa área de descuento y luego vuelve a impulsar nuevamente hacia la baja. Entonces, simplemente para que entiendan que no necesariamente el precio va a tener que retroceder siempre a esos óptimos niveles. Por eso, como les dije ya, necesitamos aplicar diferentes confluencias, diferentes confirmaciones que nos ayuden a crear una idea técnica bastante sólida y no simplemente basar nuestra idea en un solo elemento como pudiese ser el Fibonacci. Entonces, una vez que el precio rompe nuevamente ese último swing low o lower low válido con esta vela bajista que tenemos aquí, el precio baja hasta este punto y empieza a retroceder. Entonces, Fibonacci, punto A, swing high, punto B, swing low. En este caso, ¿qué podemos ver? El precio había creado ese lower low, empieza a retroceder. Hasta estos momentos, las expectativas eran bajistas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio venía creando, obviamente, lower lows y lower highs continuamente. ¿Okay? Obviamente, simplemente basándonos en lo que es estructura de mercado y order flow, ¿ok? Sin aplicar el análisis de múltiples temporalidades que obviamente nos hubiese ayudado a entender esa inversión del precio. Entonces, en este caso, el precio, como decía, venía retrocediendo, nos confirma un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque rompemos ese último swing high. Entonces, una vez que tenemos ese cambio de tendencia, ¿okay? Tenemos ese swing low y tenemos aquí ese swing high. ¿Cómo sabemos que esto es un swing high confirmado o que ese punto es un swing high confirmado? Bueno, obviamente medimos desde el punto más alto hasta el punto más bajo, vemos que hay más de 40 pips. Recuerden que para este tiempo, obviamente, esos retrocesos de 40 pips eran suficientes para mí para yo poder confirmar un punto estructural de swing high o swing low, dependiendo obviamente de la tendencia. Entonces, simplemente vean que el precio, luego de cambiar tendencia, ¿okay? Hace un pequeño retroceso y una vez que tenemos ese retroceso, sabemos ya que empezamos a medir con nuestro Fibonacci desde ese último swing low, que era el swing confirmado, hasta este swing high. Vemos que el 50% o el nivel de equilibrio se encontraba exactamente aquí y el precio nunca logra llegar hasta ese 50%. Y una cosa que deben empezar a reflexionar y anotar es cuando el precio no logra retroceder a esas áreas de descuento en una tendencia alcista o a esas áreas premium en una tendencia bajista. Y la verdad es que esta es una cosa que lograrán obtener o saber solo a través de la experiencia y la recopilación de datos haciendo journaling. Así que esencialmente deben preguntarse cuándo es que el precio tiende a no retroceder a esas zonas convenientes luego de un BOS o también luego de un cambio de tendencia. ¿Qué tipo de análisis están visualizando cuando el precio no lo hace? ¿O qué detalles pueden notar cuando el precio no logra retroceder a esas áreas de descuento o a esas áreas premium? Porque si sabrán responder esas preguntas, muchas veces podrán anticipar ciertos movimientos sin quedarse esperando a que el precio llegue a esas áreas deseadas. Porque si ustedes decidieran realizar únicamente operaciones en corto en área premium o operaciones en largo en área de descuento, pues les digo ya que muchas veces se van a quedar esperando y van a ver cómo el precio nunca llega a ellas, sino que vuelve a impulsar. Es decir, en pocas palabras, van a operar muy poco, pero también tengan en cuenta que esto ya dependerá de cada trader, de su estilo, de su plan de trading, entre otras cosas. Uno de esos detalles que empezarán a notar cuando estén analizando y estudiando es que el precio tiende muchas veces a no retroceder hasta esas zonas o áreas convenientes cuando realiza un cambio de tendencia, ¿ok? Y esto es un detalle que he notado específicamente en el par euro-dólar. Sinceramente no sé si en otros pares ocurre lo mismo, pero yo a través del backtesting, a través de la recopilación de los datos, he notado que euro-dólar se comporta de esta manera cuando inicia una nueva tendencia. Por ejemplo, eurodólar venía manteniendo una tendencia bajista, aquí compuesta por lower lows y lower highs, y tenemos la confirmación de ese cambio de tendencia una vez que el precio quiebra ese último swing high. Entonces, tenemos un nuevo inicio de tendencia, en este caso alcista. Yo he notado que son pocas las veces, ok, me atrevería a decir que son más las veces que eurodólar no logra retroceder hasta esas zonas o áreas de descuento en una tendencia alcista o hasta esas zonas o áreas premium en una tendencia bajista cuando realiza el cambio de tendencia, ok.
Obviamente habrá otros elementos que aprenderán, como la liquidez, por ejemplo, que les hará entender cuándo es probable que el precio retroceda hasta esas zonas o áreas convenientes y cuándo no. Así que es de esta manera como podemos saber y entender si un par en específico tiende a tener ciertos comportamientos en el mercado, ¿sí? Recogiendo datos y viendo qué es lo que hace la mayoría de las veces, aplicando obviamente todos los elementos técnicos que aprenderán durante el curso. Vamos a continuar trazando nuestro Fibonacci desde el último punto estructural, desde este Swing Low o Higher Low, que en una tendencia alcista será nuestro punto A, hasta ese Swing High o Higher High, que será nuestro punto B. Vemos claramente que aquí está el 50% y podemos confirmar que el precio retrocede a esa área de descuento, y sabemos ya que las probabilidades más altas en esa área estarán a favor de las operaciones en largo. Es decir, que si hubiésemos buscado operaciones pro tendencia en largo, hubiese sido lo más conveniente. Vemos que el precio impulsa, nos confirma la ruptura de ese último swing high, y de la misma manera podemos confirmar este nuevo swing low, que será nuestro nuevo punto A hasta el punto B, que será ese swing high que he señalado ahí. Y en este caso vemos que el precio no retrocede hasta ese 50%, sino que simplemente se mantiene en esa área premium y vuelve a impulsar hacia la alza. Una vez que confirmamos ese quiebre con esta vela de acá, sabemos que este punto más bajo es nuestro nuevo swing low y nuestro nuevo punto A del Fibonacci hasta el punto B. En este caso, luego de haber creado ese punto más alto, ese swing high, vemos que el precio retrocede, supera ese 50%, entramos en esa zona o área de descuento donde las probabilidades están a favor de las operaciones en largo. Y vemos que a partir de ahí el precio impulsa de nuevo, rompe el último swing high, confirmamos este nuevo swing low, que será nuestro nuevo punto A del Fibonacci nuevamente, hasta ese nuevo punto B, que será ese nuevo swing high. De la misma manera vemos que el precio retrocede hasta ese 50%, donde vemos nuevamente otro impulso hacia el alza, rompiendo o confirmando la ruptura de ese nuevo swing high. Así que en este caso, hasta este punto las expectativas eran alcistas, ¿ok? De que el precio retrocediera y luego impulsara para romper ese último swing high. Sin embargo, ya saben, las expectativas en un determinado momento tendrán que fallar. Y en este caso, hubiéramos aplicado nuestro Fibonacci de la siguiente manera: punto A, swing low, punto B, swing high, ¿ok? Precio empezó a retroceder y vemos que aquí nos confirma ese cambio de tendencia de alcista a bajista, ¿vale? ¿Y qué hemos dicho? El detalle que les cité anteriormente: en una tendencia bajista, ¿ok? Nuestro punto A será el swing high y nuestro punto B será el swing low. Aquí tenemos una nueva tendencia que se está creando luego de la ruptura de este swing low. Tenemos un cambio de tendencia, así que aplicaremos nuestro Fibonacci desde un punto A hasta un punto B. Y quiero que se den cuenta que en esta nueva tendencia ese primer retroceso no logra llegar hasta ese 50%, es decir, hasta ese nivel de equilibrio. No logra llegar hasta esa zona premium donde las probabilidades están a favor de las operaciones en corto, ¿ok? Entonces fíjense cómo ese detalle de que cada vez que tenemos una nueva tendencia, son pocas las veces que el precio logra retroceder hasta esas zonas convenientes. Lo vimos aquí, cuando el precio cambia tendencia alcista, el precio no logra retroceder a esa área de descuento, y lo volvemos a ver aquí, donde el precio pasa a bajista y no logra retroceder hasta esa área premium. Entonces, vamos a parar aquí. Pienso que ya he cubierto suficientes ejemplos para que pudiesen entender bien todos los detalles al momento de aplicar esa teoría. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima lección.